día lo desconocen. Así que, ¿verdad? Entonces, estamos en este proceso. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito luego de esta parte introductoria y vamos a hablar un poquito acerca de su organizador y su fundador. ¿Cómo comenzó esta iglesia? Porque es importante conocer todo desde sus orígenes. Vamos a hablar un poquito. El fundador de esta secta de los mormones fue José Smith, ¿verdad? Hijo porque el padre se llama de igual manera, ¿verdad? Él nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vernon, de Nueva York. Fue criado en la pobreza, y una de las cosas que llama poderosamente la atención es que su madre, de nombre Lucy también, fue una mujer que practicaba el ocultismo, la adivinación, ¿verdad? El profeta José Smith dijo en su declaración que en la noche del 21 de septiembre de 1823, él se puso a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Ese era el nombre del ángel que él menciona en su visión, en su supuesta visión que tuvo. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una revelación de los antiguos habitantes de este continente, así como el origen de su procedencia. En 1820 hubo un gran movimiento evangélico en Nueva York. Entonces Smith fue a orar al bosque y, según los mormones, ¿verdad? Cuando estaba preguntando a cuál iglesia debía pertenecer, se le aparecieron dos ángeles. Uno de ellos, Dios, quien le dijo que no se fuera a unir a ninguna de ellas, ya que el evangelio de Cristo sería restaurado en breve. Después, dice él, se dio el acontecimiento relatado anteriormente y Smith se mudó a vivir al estado de Ohio y después se estableció en Illinois, donde gobernó la primera colonia mormona. Ahí fue donde comenzó a establecerse. Él, años después, fue muerto a tiros por personas que no aceptaban sus enseñanzas porque lo determinaban como una herejía, ¿verdad? El 27 de junio de 1844 en Illinois fue cuando él fue fallecido a tiros, quienes lo sacaron de la cárcel y lo mataron, no sin antes él también defenderse a tiros contra las 200 personas que lo atacaban, ¿verdad? Que lo atacaban. Cuando mataron a José Smith, en su bolsillo encontraron un talismán de Júpiter. Así se determina a este tipo de piedra, que era una piedra utilizada para la adivinación, ¿verdad? Para echar suertes. Todos sabemos que Júpiter era un dios falso y un ídolo. La Biblia dice que servir a los ídolos es adorar a los demonios. 1 Corintios capítulo 10, versos 19 al 20. Cabe mencionar que el bastón de José Smith tenía una imagen y forma de serpiente y tenía varios símbolos de ocultismo, ¿verdad? Ahí puede ver en la imagen, si retrocede un poquito, hermano, ¿verdad? Ahí puede ver una imagen donde se refleja el bastón que utilizaba José Smith, ¿verdad? Que tenía un tipo de forma de serpiente y tenía también algunos símbolos que son reconocidos en la religión satánica. Como tal vez ya ustedes conocen, pues el mayor satanista de verdad de este país, de Estados Unidos, el creador de la Biblia satánica, mejor dicho, Anton LaVey, él en uno de sus escritos en esa Biblia satánica, no es que la ha leído, pero sí estudiaba a profundidad el tema este del satanismo. Y en una de sus páginas, él menciona una lista de demonios a los cuales pues ellos le rinden, los satanistas le rinden oraciones, ofrendas y cultos para poder tener más fuerzas en los procesos de adivinación y de suertes que ellos echan. Entonces, entre ese listado aparece el nombre de Moroni, que es uno de los demonios. Y es impresionante porque en la declaratoria mormona, cuando José Smith recibe la revelación que dice que estaba él encerrado y una luz se le apareció fuerte, y él describe que
ese ángel, lo describe como ángel, ¿verdad? Que se le apareció, se llamaba Moroni. Entonces podemos ver que básicamente quien se le presenta ahí en vivo es Satanás mismo, ¿verdad? Y desde luego, pues él utilizaba también este tipo de símbolo para echar suertes, como lo que es esta piedra que vemos en pantalla. Sabemos que es una persona que ejercía la práctica de lo que era la adivinación, ¿verdad? El echar suertes y la adivinación. Desde ahí sabemos que es una práctica ocultista y los símbolos que utilizan también son de similar manera. Una prueba de eso es que uno de los principales templos en Estados Unidos, de los mormones, de esta iglesia de los que conocemos, ¿verdad? De los santos de los últimos días, tienen como símbolos en sus templos, en la parte frontal tiene unos símbolos de estrella, pero es una estrella al inverso de 5 picos, que es la estrella que simboliza la cara de uno de los mayores demonios, que es llamado Baphomet, ¿verdad? Y en sus templos ellos tienen esa figura de esa estrella inversa de 5 picos. Entonces, podemos ver pues que utilizan símbolos satanistas, su líder, ¿verdad? Como en este caso Smith, que fue de sus fundadores, ¿verdad? Ejercían este tipo de práctica ocultista. Así que podemos ver que de qué manera el ocultismo sigilosamente también se quiere disfrazar como cristianismo, ¿verdad? Esto es como los brujos que utilizan la magia negra, unos y otros que dicen que utilizan la magia blanca y utilizan ritos hasta frases como de entre paréntesis o entre comillas cristianos, pero sabemos que su trasfondo es totalmente demoníaco, es ocultista. Muy bien, continuamos. Según su visión, ese ángel se llamaba Moroni, ¿verdad? Bueno, ¿quién se apareció a José Smith en realidad? En un libro, él dice que el ángel que vio se llamaba Moroni en la Biblia satanista. Bueno, ahí está lo que ya habíamos descrito, ¿verdad? La Biblia satanista escrita por Anton LaVey, en una de sus páginas menciona una lista de demonios a invocar, ¿verdad? Entonces, ahí pues, 1 Timoteo 4:10 nos da una cita muy importante, ¿verdad? Donde dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a hablar un poquito sobre las fuentes de autoridad, o sea, qué es lo que utilizan los mormones como fuente de autoridad de su doctrina de enseñanza. Tenemos el libro del Mormón, ¿verdad? Que es el principal de sus libros. El libro del Mormón es un supuesto relato de los habitantes del continente americano a quienes Cristo se apareció después de su resurrección. Según su historia, los indios de América fueron los hijos de Leyún, supuesto judío que salió de Jerusalén con su familia al Pacífico y llegó a Estados Unidos. La verdad de este libro. En 1812, un pastor presbiteriano, llamado Salomón Spalding, escribió una historia ficticia sobre los indios de América, tomándolo y escribiéndola como la Biblia. Este libro nunca fue publicado, pues solo era un escrito fabulesco, pero este cayó en las manos de un ex bautista, oiga bien, Sidney Rigdon, quien fue el teólogo de Smith. Ellos, basándose en este escrito, fundaron la iglesia mormona. De ahí es donde se origina la palabra, el libro, ¿verdad? La iglesia mormona. El libro del Mormón contiene palabras y expresiones modernas que no podían ser conocidas por su supuesto autor en el año 420 a.C. Fuentes de autoridad. Doctrinas y Convenios es uno de los libros que ellos utilizan como su fuente de autoridad. Doctrinas y Convenios. Estos libros de doctrinas y convenios vienen siendo, ellos lo determinan como que si fuera la Biblia de ellos. Es la Biblia de ellos, ¿verdad? En este pues contienen revelaciones especiales de Dios. Revelaciones especiales de Dios. Otro es la Perla de Gran Precio, que es otro de sus libros magnos, ¿verdad? Que como son superiores a la Biblia para ellos. Escritos de Génesis a Deuteronomio y el libro de Abraham, los cuales ellos los dividen como capítulos y versículos, así como nosotros también tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, por ejemplo, ¿verdad? Según Smith, Dios le mandó este libro en unas momias que él compró y llevaban mantas escritas egipcias. Él dice revelar lo que ellas decían de Abraham y los dibujos de él mismo. En 1967, arqueólogos y egiptólogos tuvieron la oportunidad de verificar dicha traducción en las copias de estos rollos y su veredicto fue que ni una sola palabra de la supuesta traducción de Smith tenía la menor semejanza
con el contenido del documento, que en realidad era un escrito del libro de los muertos de los egipcios. Una de las cosas que podemos aprender en este tema es que las fuentes de autoridad que utilizan ellos es que son infundadas, ¿verdad? Y son solamente copias recabadas de escritos antiguos. Vamos a continuar hablando sobre sus principales enseñanzas. Bien, en número 1, Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico con miembros y pasiones. Mire usted, vamos a ir poniendo atención a cada una de ellas. Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico con miembros y pasiones. 2, Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo y el único sexualmente engendrado por él en la tierra. Creen que María tuvo relaciones con Dios y de allí nació Jesús. De allí nació Jesús. ¿Verdad? Estas son las principales enseñanzas de ellos, para que usted ponga atención. Número 3, Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús. Él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado al de Jesús. Aquí en este punto 3 le voy a ampliar un poquito, porque de acuerdo a la historia mormona, ellos dicen que Jesús y Satanás eran hermanos, que eran espíritus puros y hermanos en el reino de los cielos. Pero, ¿qué sucede? Que dice que cuando los dioses, mencionan ellos en sus escritos principales, no, esto no es un invento, parece un cuento de historia de fábula, pero es lo que ellos creen, tienen en sus fundamentos de enseñanza. Ellos dicen que los dioses discutían un plan para salvar a la humanidad. Y dice que estando ellos en reunión, los dioses, dice que Satanás, hermano de Jesús, se le ocurrió un plan para salvar a la humanidad. Pero que también a Jesús se le vino un plan en la mente para salvar. Y dice que los dioses determinaron que el plan de Jesús era mejor que el de Satanás, que en ese entonces se llamaba Lucifer, ¿verdad? Lucifer. Entonces dice que los dioses tomaron la idea de Jesús del plan de salvación y rechazaron el de Satanás, y que por esa razón Satanás se rebeló contra los dioses y por esa razón fue expulsado del cielo. Y ahí en este punto 3, donde se enmarca ese tipo de enseñanza de una manera resumida, donde ellos consideran que Satanás, creen en su doctrina que Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús. ¿Verdad? Ya más adelante vamos a ver bíblicamente cómo podemos refutar estas enseñanzas principales de los mormones. Vamos a la número 4. El pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. Oiga esto, qué terrible. Número 5. La salvación está dentro de sus principales enseñanzas del tema de la salvación. Pero, en resumen, no utilizan la salvación o la enseñanza de la salvación utilizando o predicando de Jesucristo como el autor de la salvación. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Número 6. Jesús tuvo mujeres. Para ellos Jesús tuvo mujeres. Es más, ellos aluden al hecho de que María, Marta y todas aquellas mujeres que sigan a Jesús, ellos aluden de que Jesús fue polígamo, ¿verdad? Que tuvo muchas mujeres. Número 7, pero es una blasfemia, ya sabemos nosotros. Número 7, la raza negra, hermanos. La raza negra para ellos son considerados malditos, porque para ellos la raza negra son los seguidores de Lucifer que fueron expulsados del cielo y como castigo pues terminaron siendo negritos, ¿verdad? Entonces para ellos la raza negra son malditos. Esa es otra de sus aberraciones, de sus principales enseñanzas. Número 8, la revelación divina incompleta. La revelación divina incompleta, ¿verdad? Entonces tenemos estos 8 puntos, ¿verdad? De sus principales enseñanzas. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos bíblicamente contradecir o destruir, mejor dicho, ¿verdad? Destruir bíblicamente esas enseñanzas infundadas o totalmente distorsionadas de la verdad. Bien, la primera que teníamos era, de sus principales enseñanzas era que Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico con miembros
y pasiones. Ahora miremos qué dice la Biblia respecto a esto. San Juan capítulo 4, verso 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¿Qué nos dice San Juan 4:23? Contrario a la enseñanza de esta primera refutación que podemos hacer de la enseñanza mormona. Ellos dicen que Dios es un hombre exaltado, que tiene un cuerpo físico. San Juan 4:23 dice que Dios el Padre es espíritu. No es un hombre, no tiene un cuerpo humano, Él es espíritu. Y es necesario que los verdaderos adoradores le adoren también en espíritu y en verdad. La segunda de sus principales enseñanzas dice que Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo. Bien, pero ¿qué dice la Biblia? Según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 nos da un compendio acerca de Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito, o sea, único en la genética divina, o sea, que es el único engendrado a la imagen de Dios. Usted y yo fuimos engendrados, tenemos padre y madre, pero nuestra naturaleza es pecaminosa. En cambio, Jesús no, ¿verdad? Es el único en la manera de Dios, a la manera de Dios. Así como Dios creó a Adán, pero aquel pecó, ahora Dios hizo a Jesucristo de manera perfecta. Él lo engendró. No es engendrado por engendrado por nadie terrenalmente hablando. Estamos hablando que fue por el Espíritu de Dios. En la tercera refutación que podemos hacer en esta base de su enseñanza, lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque ellos dicen que Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús, ¿verdad? Que él hubiera podido tener el plan de salvación de Satanás hubiera podido funcionar muy bien, según ellos, ¿verdad? Pero aquí vemos que a Dios el Padre, en la habitación de toda su plenitud, le complació a él, le agradó reconciliar por medio de Jesucristo todas las cosas, no por Satanás, como ellos aducen. Número 4. ¿Cómo podemos destruir bíblicamente estas enseñanzas? Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás, dice, de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué dice esto? Porque dice que el pecado de Adán fue una bendición y no una maldición, que es una de las principales enseñanzas de los mormones, que el pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. Pero este versículo nos aclara totalmente que la desobediencia atrajo maldición completa para toda la tierra. Por tu causa, ¿verdad? Será maldita la tierra, le dijo el Señor. Hechos 4:12. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué mencionamos Hechos 4:12? ¿Con qué podemos refutar la enseñanza mormona respecto al tema de la salvación? Porque para ellos el sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de su sangre no es suficiente para la salvación. No es suficiente para la salvación. Ellos no dan atributo al hecho de que por la fe en Jesucristo y en el sacrificio realizado por él, por nosotros, que nosotros no somos salvos. Tiene que haber un sacrificio mayor que usted y yo debemos de hacer como seres humanos, que es hasta dar nuestra propia vida, ¿verdad? Pero Hechos 4:12 nos dice claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El sacrificio de Jesucristo
es único y suficiente para que nosotros podamos alcanzar la salvación, ¿verdad? De nuestras almas. Y no hay obra, no es por obras, ¿verdad? Ya sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que solo por la fe y la gracia divina. En San Juan capítulo 2, versos 1 y 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Por qué mencionamos este versículo? Porque una de las bases de sus enseñanzas es que Jesús fue el que se casó en las bodas de Caná, según ellos. Era que Jesús iba a la boda de él, a casarse con sus mujeres, según la creencia de ellos. Pero aquí vemos claramente que están distorsionando completamente el contexto de este texto bíblico, porque sabemos claramente que Jesús fue invitado. Y ahí nos dice que llegó Jesús con sus discípulos como invitados a las bodas. No es que él era el agasajado, no es que él se iba a casar, que es una de las maneras distorsionadas de sus enseñanzas. Gálatas capítulo 3, verso 28. Dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Sois uno en Cristo. ¿Por qué mencionamos este texto? Porque para ellos el ser de raza negra, ¿verdad? Implica pues el hecho de que son personas despreciables delante de la presencia de Dios y que son personas que ya están apartadas para condenación, porque ellos son malos, son pecadores, ¿verdad? Por naturaleza nacieron negros porque son pecadores y no tienen opción para ser salvos. Para ellos no tienen opción de ser salvos. Por eso, pero sabemos que Gálatas 3:28, como dice aquí, dice que ante los ojos de Dios no hay diferencia, ni entre judío ni griego. No hay esclavo ni libre, sino ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí nos habla que la salvación está abierta para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. En la versión Reina Valera 60 siempre nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Verdad? Este texto es muy hermoso, muy precioso y nos indica acerca de la revelación divina que para los mormones la palabra de Dios no está completa, según sus creencias, ¿verdad? Para ellos la Biblia no es suficiente. Vamos a hablar un poquito sobre las conclusiones, o no sé si antes de llegar a las conclusiones hay alguna consulta, hermano Pastor Marvin, alguna consulta o comentario que alguien quisiera aportar, para luego entrar al tema de las conclusiones. Amén, amén. Sí, perdón. Hoy sí. Ok. No sé, primeramente, antes de darle la participación al doctor Reinaldo, si por acá hay alguna participación, los que estamos acá presencialmente, alguna pregunta, duda, comentario que quisieran hacer, o está todo perfecto. Muy bien, no sé si ahí virtualmente alguien quisiera tener alguna participación de lo que hemos visto hasta ahora de los mormones, algún comentario, pregunta que usted quiera decir. Adelante, usted puede abrir el micrófono, queremos escucharlo. Mi hermana Rubí, adelante. Una preguntita, pastor. ¿Los mormones tienen su propia Biblia o interpretan también nuestra Biblia, pastor? Adelante, les escuchamos. Sí. Bien. Amén. Pastor Reinaldo, Bueno, sí. vamos a ayudarle un poco ahí siempre.
Bien, mi hermana, muy buena pregunta. Y si usted ve las fuentes de autoridad que ellas tienen, recordamos que tienen también la Biblia, pero la tienen casi en cuarto lugar. Eso implica que ellos usan la escritura, pero la usan solamente como un medio para que nosotros cada persona que ve una Biblia y la ve en la mano de alguien, dice, este es cristiano. Entonces de pronto la usan como un medio para abrir, o como decía mi hermano, como un anzuelo, para que nosotros entremos en el diálogo con ellos. Pero ellos, sus libros especiales son el libro del Mormón, el libro el de los convenios, que ya habíamos hablado ahí, que los tenemos ahí colocados, ¿verdad? Y tenemos ahí todos esos que ya los tenemos ahí colocados, que usted ya los hemos mencionado, por así decirlo, la perla del gran precio, que es la doctrina esencial de ellos, ¿verdad? Donde ellos tienen su fuente. Y la Biblia nada más solamente como una manera de introducirse en las conversaciones. Entonces, por eso es que nos damos cuenta que lo que ellos enseñan a través de sus doctrinas y convenios colocados dentro del libro del Mormón también, hay cosas importantes que ya hemos mencionado ahí, pero que todo eso encierra la negación de la Trinidad. Ellos niegan completamente la Trinidad al no aceptar a Jesús como el único medio de salvación. Igual al Espíritu Santo también ellos lo niegan automáticamente. Y 2 Corintios 13:14, Pablo está hablando y diciéndole a la iglesia en ese verso último del capítulo 13, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Habla en una forma directa de la Trinidad. Ellos niegan completamente. Entonces, también niegan que la salvación es por gracia, que ya lo hemos estado viendo en todo lo que hemos estado enseñando ahí. Efesios 2:8-9. No sé si alguien ahí nos puede ayudar, de los que están ahí en el foro, adentro en la iglesia, nos puede ayudar con ese texto. Efesios 2:8-9. ¿Qué nos dice? Ellos niegan la salvación por la gracia, por medio de la gracia, porque la fe solo tiene su eficacia a través de la muerte vicaria de Jesucristo. No hay de otra manera. Los mormones tienen 7 pasos para ser salvos. Imagínense. La Biblia nos enseña que solo creer en el Señor Jesucristo somos salvos. Y ellos dicen que hay que pasar 7 pasos para ser salvos. Pastor Reinaldo, ¿puedo dar? Amén. La lectura es Efesios 2:8-9. Amén, pastor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén, pastor. Muy bien. Vemos entonces la fe, solo por la fe en Jesucristo es que nosotros somos salvos. Entonces ellos niegan eso. Ellos también niegan el poder de la resurrección corporal de Jesús. Y muchas de estas sectas hacen lo mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer si va en contra de la Trinidad, es una secta. Si va en contra de la real manera de ser salvos a través de la gracia por medio de Jesucristo, entonces es una secta. Si niegan que Jesús resucitó corporalmente, también es una secta. Y si niegan la autoridad de las escrituras, también es una secta. Entonces, todo eso nos ha llevado a ir entendiendo que cada secta tiene la manera
de su evidencia de negar las doctrinas reales de la Escritura en nuestra vida. Entonces, por eso es que es interesante poder estudiarlas a fondo y conocerlas a fondo. Si hay alguien que tiene alguna pregunta ahí, podemos, o un comentario más de algo. Sí, ampliar un poquito más, Pastor Reinaldo, en su comentario, porque estamos hablando de una manera generalizada sobre el tema de esta secta, pero su trasfondo realmente es mucho mayor de lo que estamos hablando actualmente. Por eso es importante que entendamos la forma de operar de este tipo de doctrinas. Leyendo en los libros que ellos utilizan como fuente de su base doctrinal, como bien mencionaba el pastor Reinaldo, la Biblia, ellos no es la herramienta principal y base de su doctrina. Para ellos son las otras fuentes literarias que ellos poseen. Por ejemplo, en su libro de doctrinas, ellos enseñan lo siguiente. Dicen que el mismo Dios fue una vez como nosotros ahora, como somos nosotros ahora, y es un hombre exaltado. Ese es el gran secreto de la fuente de la creencia mormona, de su base. Recuerdan que Dios, nuestro Padre Celestial, una vez fue un niño inmortal como nosotros, y paso a paso subió por la escalera del progreso, en la escuela del avance, se movió hacia adelante y venció hasta llegar al punto donde se halla ahora. Eso lo menciona en el volumen 1 de la página 123 de su libro de doctrina, de base de doctrina mormona. El mormonismo enseña que el hombre puede venir a Dios y que ese Dios fue en alguna vez un hombre, según su doctrina, ¿verdad? Dios mismo, dicen ellos, una vez fue como nosotros, ahora, y es un hombre exaltado que se sienta en su trono más allá en los cielos. Más adelante ellos mencionan de que tanto usted como yo podemos llegar a ser como dioses. Esto solo me recuerda al huerto del Edén, cuando Satanás le decía a Eva, ¿verdad? Come, porque mire que llegarás a ser como Dios, conocerás el bien y el mal. Y esto es básicamente lo que ellos también en su trasfondo de doctrina, ellos enseñan, ¿verdad? Y vuelvo a repetirle lo que le decía al inicio, ¿verdad? Que lo más sorprendente de todo esto es que las personas que son incautas, por decirlo así, en esta doctrina, no conocen el trasfondo de sus propios materiales en los que ellos fundan o cimentan, tienen cimentada su doctrina religiosa, ¿verdad? Y se pierden, todo por no utilizar la Biblia como la fuente principal de su enseñanza. Porque si fuese así, ellos se darían cuenta de que sus prácticas no van acorde a lo que la palabra de Dios dicta para el verdadero desarrollar de una vida de fe, una vida cristiana con fundamento en la verdad. Entonces es importante que sepamos que las enseñanzas de esta doctrina son totalmente distorsionadas de la palabra de Dios. Muy bien, dejo espacio para otro hermano. Amén. Gracias, Pastor Jaco, Pastor Reinaldo. ¿Algún otro comentario, algo que tuvieran aquí presencialmente? Hemos entendido muy bien esta parte, ¿verdad? Cómo poder ver las características, su fundador y cómo podemos defender la fe, ¿no? Hay varios versículos ahí que es importante anotarlos y aprendérselos de memoria, ¿verdad? Porque son muy importantes para esta actividad de lo que queremos hacer hoy. No sé si ahí también virtualmente alguien quiere participar, puede abrir el micrófono, puede levantar sus manos, si está todo correcto, tienen alguna duda. Si no, podemos continuar para poder ir terminando entonces en esta última parte de conclusiones. Adelante. Mi hermano Ángel Pineda, adelante, lo escuchamos, creo que tiene levantado la mano. Dios les bendiga, hermanos. Solamente era un comentario, hermano. También he escuchado decir que hacen, como quien dice, fiestas dentro de los templos que tienen. Como quien dice, arman una pachanga, por decir así. Solamente. Gracias, mi hermano. Gracias. Tenemos un vecino donde nosotros vivimos
Y le puedo asegurar que es así. Para Navidad, para Año Nuevo, se reúnen, hacen fiesta, bailan, tienen ese tipo de actividades, ¿verdad? Son personas bien alegres, podemos decirles de esa manera, ¿verdad? Para no decirles de otra forma. Así que creo que comparto esa opinión del hermano Ángel, ya que nuestro vecino que tenemos, pues son mormones y tienen siempre para Año Nuevo o para Navidad se pierden toda la noche porque van a bailar ahí con su iglesia. Muy bien, gracias por el comentario, mi hermano. Bien, Continuamos entonces con las conclusiones. Adelante. Perfecto. Bueno, vamos con las conclusiones. Bueno, el libro del Mormón y la arqueología. ¿Por qué hablamos un poquito del libro del Mormón y la arqueología? Porque nosotros tenemos un fundamento muy básico, estable, firme, lleno de convicciones en la escritura, en las palabras que nosotros tenemos como nuestra base de doctrina, porque la ciencia y la arqueología misma confirma que hacemos bien en tener la palabra correcta, dada por Dios, tal como nosotros la tenemos manifiesta aquí en este libro que llamamos la Biblia, que sabemos por fe y por todo lo que la palabra de Dios en sí se compone y concuerda completamente, tanto el Antiguo como el Testamento se confirma en el Nuevo y el Nuevo se confirma en el Antiguo. Sabemos que tenemos la palabra profética más segura. Pero en el tema del libro del Mormón y sus escritos y la arqueología, de acuerdo a su historia de su origen, en primer lugar, número 1, dice que no se ha localizado ninguna de las ciudades mencionadas en el libro del Mormón. Número 2, no se han hallado ejemplares antiguos tampoco del libro del Mormón. O sea que científicamente, arqueológicamente, no hay nada que concuerde con la fuente y la base de su doctrina y enseñanza. Número 3, no se han hallado en América ningún indicio que sus antiguos habitantes tuvieran creencias hebreas menos cristianas, ¿verdad? Número 4, no se ha descubierto ningún indicio que los lamanitas fuesen los descendientes de los indios americanos, como ellos aseguran. Número 5, no se han hallado documentos que mencionen personas, naciones ni lugares relacionados con el libro del Mormón. Estos son los 5 puntos que podemos utilizar como conclusiones. En resumen, todo el tipo de literatura base que utiliza el mormonismo no tiene ningún tipo de fundamento, ni científico y menos espiritualmente hablando. Todo lo contrario a lo que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Por esto, y más entendemos que el mormonismo no tiene base científica como las tiene la Biblia. Por eso, estudie y escudriñe la palabra para que cuando tenga que usarla, la conozca a perfección. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en realidad este debe ser el eje que debe mover nuestras vidas en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y en principal que use bien la palabra de verdad. Entonces, con este punto hemos entendido el principal mover de lo que son la doctrina mormona, ¿verdad? Muy bien. No sé si el pastor Reinaldo quiere hacer algún comentario o participar en la lectura, mi hermano. Muy bien, solo queremos dar espacio a los que están ahí si tienen preguntas, porque es importante que si hay alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer, podemos nosotros participar. Eso es lo importante que queremos. Recordemos que estamos estudiando una secta que se ha proliferado por diferentes partes del mundo, que sigue activamente y ganando tanta gente para llevarla al infierno, aunque ellos no creen en el infierno. Recuerde eso muy bien, por favor.
estos no creen en el infierno. Entonces, es necesario entender eso. Entonces, si hay alguna pregunta, pues me gustaría que la hicieran y nosotros poder cubrirla en relación a lo que ha visto y escuchado esta noche. Carolina Mendoza Chávez dice. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Y, Amén. bueno, yo tengo 3 preguntas. Y la primera, de sus principales enseñanzas, la primera dice, Dios hombre exaltado. Eso quiere decir que, o sea, no estoy entendiendo bien que ellos dicen que Dios es humano. Dios es exaltado, ¿llegaría a ser una persona humana? Muy bien. Ellos dicen que Dios es humano y cuando hablan de exaltación es que él, siendo humano, se exaltó en sus conocimientos para llegar a ser Dios. Y no solo eso, sino que nosotros también podemos llegar a ser como Dios si hacemos o nos comportamos de la misma manera como supuestamente ellos dicen que Dios alcanzó ese nivel de Dios, ¿verdad? A través de su actuar. Ya, Esa fue la pregunta número 1. La 2. la 2, el octavo dice la revelación divina incompleta. Y bueno, nosotros estamos refutando con 2 Pedro, que la Biblia para ellos no es suficiente. Pero ¿cómo sería la revelación divina incompleta? O sea, ¿cómo para ellos significa que Dios no resucitó, o sea, Jesús no resucitó, no nos salvó y que de entrada la Biblia no es suficiente para creer en Dios? Muy bien, exactamente así. Ellos, su libro especial es el Mormón, Doctrinas y Convenios, artículos de fe que ellos tienen. Así que la Biblia para ellos no es la palabra más segura ni la última revelación escrita que tenemos nosotros. Ya, pastor, ahora sí. Muy bien. Y la última que no entendí muy bien, que es... Hermana, permítame, solo quiero agregar un poquito más a esta segunda pregunta. Para ellos, el tema de la salvación, ¿cómo le puedo explicar? Por la historia que hemos estado estudiando con el pastor Reinaldo de la Mormona, para ellos, digamos que si usted es una persona que ha pecado de manera liberal, pero usted viene ante ellos, ante su doctrina, y usted dice, yo quiero redimirme de mis pecados, para ellos la única manera que usted puede redimirse de sus pecados y alcanzar la salvación es el sacrificio propio. Muriendo. Es el sacrificio propio. O sea que usted tiene que derramar su propia sangre para que usted pueda alcanzar la salvación. Es la única manera. O sea, ellos ahí en ese punto, ¿verdad? No determinan el hecho de que la sangre de Jesucristo y su sacrificio es suficiente para que usted se salve, sino que usted tiene que pagar el precio por su pecado, derramando su propia sangre. ¿Qué estamos hablando aquí? Que básicamente estamos hablando de que ellos, y hay historias en periódicos de Estados Unidos, hay historias que podríamos mencionar, donde han habido personas que fueron asesinadas por líderes de la iglesia mormona, hablándolo en años anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, en los años 80, por ahí, hay historias publicadas en diarios oficiales de Estados Unidos, donde se mencionan historias de personas que fueron asesinadas para redimirlas de sus pecados. Entonces, para que usted vea un poquito cómo es el trasfondo de las prácticas que esta doctrina ha tenido por años. Wow. Wow. Y bueno, la última que realmente no sé si me perdí, donde estas son las cosas que dice el libro del Mormón, y hay el cuarto punto que son los lamaitas, que son descendientes americanos, pero no entiendo qué tiene que ver eso con, o ellos son los que dicen que tienen que ser descendientes americanos de los lamaitas. Pastor.
Changido. ¿De verdad? Ahí Aló. está. Pastor, lo escucho. Muy bien. Es que ellos siempre están tratando de identificar de dónde es que ellos tienen descendencia para poderlo relacionar como familias de descendencia de promesas de Dios. Y estos no aparecen en ningún lado, ¿verdad? Entonces ellos aducen que ellos son descendientes de estos cuando estos ni existen. Ah, ya. Ya, y bueno, esto es un extra, un plus. Bueno, alguna vez alguna persona, no me acuerdo si era mormón, honestamente, pero me ha dicho que ya vivimos el infierno, que el infierno es, que está aquí en la tierra. ¿Son ellos? Porque alguien me dijo algo así, no me acuerdo si era mormón o Ellos y los testigos tienen similar situación, ¿verdad? ya. Muchas gracias, pastores. Ok. Tenemos que recordar algo, que los mormones son la segunda religión o secta, la segunda secta más creciente en los Estados Unidos. Tiene 14 millones de miembros y tiene en todo el mundo 52.482 misioneros en 166 diferentes lenguas donde ellos están, y siempre dicen ser cristianos cuando no lo son. Así es. Solo para aclarar un poquito, pastor, con la última pregunta de la hermana, porque a veces puede quedar la duda en el aire de qué son esos de los lamanitas, ¿va? Los lamanitas, en la creencia mormona, pues son personas que emigraron de Jerusalén, ¿verdad? A manera de rebeldes a los mandatos divinos y fueron conocidos como lamanitas. O sea, por Lamán, hijo de Lehi y hermano de Nefi, que es uno de los que supuestamente Nefi fue uno de los ángeles que supuestamente se les apareció a José Smith en una de sus supuestas visiones, ¿verdad? Y estos son los ancestros de los indígenas americanos, ¿verdad? Que es la creencia que ellos tienen sobre sobre ellos, ¿verdad? Bien. Gracias, pastor. Pastor Gracias, mi Reinaldo, hermano. tengo una pregunta, por favor. Déjenlo, hermano Rubén, díganos. Ya. Según los mormones, Jesús es un hombre exaltado. ¿Ya? ¿Por qué Pablo tiene el aguijón para no exaltarse? Bien. Okay. Número uno, porque Pablo tenía que darse cuenta que tenía que depender de Dios. Era una dependencia en base a toda la autoridad que Pablo tenía, pero tenía que saber que dependía de la gracia divina de Dios. Y estos los mormones ven a Jesús o a Dios como un hombre exaltado que logró atravesar todos los obstáculos en la vida para llegar a alcanzar a ser Dios. Ellos no creen que nosotros somos creación de Él. ¿Okay? Entonces, la escritura se nos habla en el principio. Fue Dios que creó, no que fue creado. Así que Dios creó todo lo que existe. Cuando no había nada, el único que existía era Dios. Así que estos quieren enseñar de que nosotros podemos llegar a ser igualitos a Dios también. Gracias, pastor. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Aquí creo que tenía Pedrito alguna pregunta. O ya se le perdió de tantas. Ahorita Pedro quiere una pregunta por acá. Muy bien. También tengo entendido que, no sé si podrían confirmar,
sobre la poligamia de la iglesia mormona, una de sus enseñanzas. Y ahí la segunda consulta es si su doctrina en el tiempo ha ido cambiando también a la actualidad. Ujú. Muy buena pregunta y excelente, excelente. En cuanto a la poligamia, recordemos que esa era una de sus principales doctrinas que ellos tenían, ¿verdad? De hecho, Smith tenía un Edén completo de mujeres, ¿verdad? Pero a medida fueron viniendo los que iban ocupando los lugares de ellos, fueron cambiando algunas de estas enseñanzas sobre la poligamia, ¿verdad? Y eso es lo que también llevó a esta secta a ser parte de lo más detestable en ese lugar, ¿verdad? Así que terrible lo de los mormones en relación a lo que era la poligamia, algo que ellos manejaban, pero al dedillo en ese sentido, ¿verdad? Y sí, han ido cambiando, ya le paso, mi hermano, han ido cambiando algunos pensamientos en ese sentido, ¿verdad? Pero es terrible. Dígame, hermano. Sí, quiero darle lectura a uno de los textos del libro de doctrinas del mormonismo. Cuando digo libro de doctrinas, que son uno de los libros que ellos utilizan más que la Biblia, que para ellos es como la Biblia, por decirlo así. Así es. Bueno, como decía el hermano Reinaldo, para comenzar, el mismo José Smith tuvo 24 esposas, hermano, hablando sobre el tema de la práctica de la poligamia, ¿verdad? Y en sus escritos doctrinales, José Smith decía que el principio de la poligamia es correcto, grande, ennoblecedor y calculado para traer gozo, satisfacción y paz. Brigham Young, en la página 22 de los escritos de doctrina del mormonismo, dice: 7 de nuestros 9 presidentes de la iglesia han vivido matrimonios plurales. Y este principio todavía es y será siempre una doctrina de la iglesia. Sigue diciendo: después que los hombres hayan adquirido sus exaltaciones y sus coronas, hayan llegado a ser dioses, entonces tendrán el poder de propagar su especie, según el versículo 6 de la página 275 de su libro de doctrinas. La iglesia mormona también enseña respecto a la poligamia que Jesucristo no fue concebido milagrosamente del Espíritu Santo, sino por medio, sino sexualmente, ¿verdad? Donde dice que el Jesús, prácticamente el Jesús mormón fue concebido, según ellos, como secuencia de una relación sexual entre María y Dios el Padre. Desde ahí usted puede ver que es una herejía total, hermano, total, ¿verdad? Entonces, para ellos la poligamia, si bien es cierto, quizás en algunos temas no se habla abiertamente en la actualidad, ni tampoco es una forma de principio doctrinal que estén expandiendo, pero sí en sus orígenes fue muy fuerte este tema para ellos, ¿verdad? No quiero decir que no lo practiquen, de seguro más de algunos, quizás en sus líderes, en lo más oculto de su doctrina, lo estén practicando, seguramente. Bien. Solo quiero terminar compartiendo 7 contradicciones entre la Biblia y el libro mormón. Creo que eso va a ayudarles mucho a ustedes también ahí, ¿verdad? Número 1, el libro de Mormón enseña que los niños pequeños no son capaces de nacer con pecado porque no tenían una naturaleza. Moroni 8:8. En contraste a lo que la Biblia dice en el Salmo 51:5, donde dice el rey David, todos lo sabemos, que en pecado o en maldad he sido formado. Entonces, y en pecado me concibió su madre. En ese sentido, ¿ok? El 2, el libro de Mormón enseña que la desobediencia de Adán y Eva en comer la fruta prohibida era necesario para traer alegría a la humanidad. Mire qué bonito, qué interesante. Y eso se encuentra en segunda de Nefi 2,
23, 25, entrando en el libro de ellos. En contraste con lo que la Biblia declara, declara en el hecho de que fue una transgresión. Romanos capítulo 5, verso 12, Romanos 8, 20 y 21. ¿Ok? Entonces, Génesis 1, 28 dice que por la desobediencia al mandato de Dios es que ellos comieron esta fruta prohibida. Vamos más al número 3. El libro de Mormón enseña que la piel negra es señal de la maldición de Dios en el hecho de ese sentido. Imagínense qué terrible. Segunda de Nefi 5:21, ahí lo tienen en su enseñanza, contradeciendo lo que la Biblia dice de que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hechos 17:26. Y podríamos ir más adelante todavía con eso, allá en Gálatas 3:28. Y seguimos con Santiago 2:1, pero seguimos todavía. Número 4, el libro de Mormón enseña que es por la gracia que nos salvamos. Oiga, que es por la gracia que nos salvamos después de hacer cuanto podamos nosotros. O sea, que nosotros tenemos que hacer algo para salvarnos. En contraste a lo que la Biblia enseña, aparte de que en Cristo dice es que nosotros sin Cristo estábamos muertos en pecado, Efesios 2, 1 y 5, y que carecemos de la habilidad de poder ser salvos por nosotros mismos. Así que Efesios también 2, 8 y 9, Tito 3, 5 y 6, que nos habla en relación a ello. Y finalmente con Efesios 2, 10. 5, óigame bien, según el libro del Mormón, cerca de 600 años antes de Cristo, el profeta nefita predijo que muchas partes que son claras, dice, y sumamente preciosas de la Biblia serían quitadas. Óigame, ¿cuándo dijo esto en Nefi 1, 13, 26 al 28, en contraste con lo que la Biblia enseña, que hay también una maldición para los que le ponen y le quitan a las escrituras. 6, según una profecía del libro del Mormón, en Helaman 14, 27, a la hora de la crucifixión, las tinieblas cubrían la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. En contraste, los relatos del Nuevo Testamento declaran repetidamente que había oscuridad solamente ¿por qué? Por 3 horas. Ellos dicen que fueron 3 días. Bueno, es parte de conocer las escrituras. ¿Okay? Mateo 27, 45, Marcos 15, 33, Lucas 23, 24. 7. El libro del Mormón enseña que habían muchos sumos sacerdotes que servían al mismo tiempo. ¿Ok? Mosiat 11:11, Alma, y empieza a hablar de varios que están en medio de la gente del libro del Mormón. Las personas del libro del Mormón se describen como inmigrantes judíos de Israel antiguo, quienes guardaban la ley de Moisés, y habla Nefi, Aarón, bueno, una serie de cosas que estamos ahí. Levítico 21:10 habla de algo diferente, Mateo 26:3 igual nos habla. Entonces, 7 contradicciones a través de la escritura con el libro del Mormón. Entonces, todas estas contradicciones nos enseñan que estos son unos falsos, mentirosos y una secta que destruye nuestra relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Reinaldo, Pastor Jaco, por esta primera clase sobre los mormones. Ya finalizando, ¿verdad? Por nuestra hora para los que estamos aquí también ya en la iglesia. Ya van a ser las 10 de la noche, pero estamos agradecidos, ¿verdad? Por lo que hemos podido aprender. Tienen muchas similitudes los mormones con nosotros en sus cultos, sí. Se reúnen los domingos, se dividen en clases, aprenden de la palabra del Señor entre comillas, ¿verdad? Es algo que ellos hacen comúnmente y los podemos confundir muchas veces, ¿verdad? Hasta muchas veces los podemos llamar hermanos. Sí, creemos en Cristo, somos lo mismo, gloria a Dios, aleluya, y muchas veces podemos pasar desapercibido todo lo que está detrás de lo que significa un hermano mormón, ¿verdad? Que cómo viven. Es más, yo con la primera prohibición, por ejemplo, ellos tienen muchas prohibiciones como no beber alcohol,
no beber té, y con esta a mí me matan, no beber café. Ellos no pueden beber café. No sé si habrán cambiado, pero con esa yo ya no soy mormón nunca más, ¿no? Pero son situaciones que se dan dentro de ellos, ¿verdad? Que tienen prohibiciones de esa magnitud. Y claro, ese tema de la poligamia que fue cambiando también conforme también a las leyes de Estados Unidos, tuvieron que retractarse, pero muchos líderes vivieron anónimamente con muchas mujeres, se aprovecharon, ¿verdad? De estas falsas doctrinas para engañar a muchas gentes, y ellos primero hacerse ricos porque eran millonarios, gente de mucho dinero, de hacerse de muchas mujeres, de hacerse reconocimientos, etcétera, etcétera. Y sabemos todos acá que ellos están en el infierno dando cuentas al Señor. Eso es una realidad. Entonces, estas son las características importantes de los mormones. Es bien importante e interesante esto porque están en todas partes, no solamente aquí, en YouTube, en la tele, en todos lados. Cuando usted busca algún versículo, algún devocional en YouTube, siempre le va a aparecer alguna de las primeras páginas que le aparecen son de los mormones, ¿no? Y tienen muy buenos estudios. Yo he puesto a ver algunos de ellos, usted entra a sus páginas, entonces es muy importante que nosotros podamos conocer. No vaya a ser que el día de mañana aquí alguien esté predicando sobre alguno de esos libros acá, ¿verdad? Ahí nos decía nuestro hermano Juan José que a él le regalaron el libro de los mormones y lo botó. Así que, y algunos de nosotros hemos visto ese libro negro, ¿verdad? De pasta negra, y es muy importante que nosotros podamos defender la palabra del Señor, porque nuestra regla de fe es la Biblia. Nada más. Lo que diga la Biblia es algo que nosotros debemos de creer, porque eso es algo que para nosotros es real, ¿verdad? Así que es muy importante que nosotros podamos conocer la palabra del Señor, estudiarla, practicarla, memorizarla y defenderla, ¿verdad? Defenderla cuando tengamos que defenderla cuando lleguen a nuestro hogar, y poder ya tener una base de qué poder decirlo y que no vuelvan nunca más. Esa es la meta, o que se conviertan al Señor, ¿verdad? Porque creo que esa es la meta final, de que ellos salgan del error, que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, crean, pidan perdón por sus pecados, se arrepientan y puedan entrar a la gracia del Señor, ¿verdad? Y que no vayan ellos también al infierno. Así que muchas gracias, Pastor Reinaldo, Pastor Jaco, a todos los hermanos que están ahí. La clase está siendo grabada, la vamos a mandar. El material también lo vamos a mandar a los hermanos que necesitan, ¿verdad? La presentación. Si usted tiene o ve alguna, se acuerda de alguna pregunta, algo para la siguiente clase, usted lo puede hacer también al inicio. Nos vamos a encontrar el próximo martes nuevamente, ¿verdad? Los hermanos que virtualmente nos han dicho que van a participar, como los que vamos a estar aquí presencial. Vamos a despedirnos. Estaremos con los testigos de Jehová. Próxima clase. Martes, los testigos de Jehová estaremos ahí. Otra de las tremendas que tenemos que aprender también, porque estos sí usan la Biblia, una Biblia traducida a su propia conveniencia. Así que vamos a agradecer al pastor Javier Cardona que nos está acompañando, ¿verdad? Gracias, pastor, por apoyarnos y su comentario, y todos los demás que estuvieron con nosotros, agradecerles profundamente. Sus preguntas son interesantísimas también, vamos a aprender de esas preguntas de ustedes. Su participación es importante. Recuérdense que estamos aprendiendo, no solo nosotros que estamos exponiéndola, sino ustedes, y aprendemos nosotros de ustedes también. Así que gracias, mis amados hermanos, y a seguir conociendo de las sectas que nos están invadiendo desde muchos, pero muchos años acá. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Reinaldo. Yo les bendiga, hermanos. Un saludo muy especial desde Honduras nuevamente. Un abrazo a la distancia. Despidiéndonos pues con mucha bendición de poder haber compartido con ustedes en este tiempo. Que Dios los guarde, los bendiga, los lleve con bien, el Señor los cubra. Y segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo 2:15, se los dejo de tarea para que todos lo puedan memorizar. Segunda de Timoteo 2:15, ¿verdad? Aquí les dejamos una tareita breve ahí para que lo memoricen. Amén. Saludos. Ya se lo saben, aquí procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Un obrero que no tiene que aprendamos a usar bien esa palabra del Señor. Muy bien. Preguntas que quedaron inconclusas,
Podemos contestarlas la próxima clase también. Amén. Amén. Gracias, pastores. Que Dios les bendiga. Entonces, alguna pregunta que yo me voy. ¿Por qué estas sectas están llenas de gente? Es una muy buena pregunta. Porque a la gente le gusta acomodarse a lo que le gusta, ¿verdad? No a la palabra del Señor. Y la Biblia también dice que en los postreros tiempos vendrán mucha gente a escuchar a esta gente porque les gusta escuchar lo que ellos quieren. Y sabemos que cuando una religión que se acomoda a nosotros es perfecta. No nos pide nada, no nos pide absolutamente nada más que ir a ese lugar y hacer algunas que otras cosas como encontramos en los mormones, ¿verdad? Entonces es una realidad que nosotros vivimos. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Así que los que están ahí en Zoom como por los que estamos acá, oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra y porque podemos aprender un poco más, Señor, de tu palabra, de poder tener conocimiento, Señor, de estas sectas que sutilmente, Señor, están engañando, Padre, a la gente, Señor, en este mundo, encaminándola, Señor, para que ellos también vayan al infierno. Por lo tal motivo te pido, Señor, que nos ayudes a poder proclamar tu verdad, tu palabra. El único camino para llegar al Padre eres tú, Señor. Nosotros queremos ser capacitados, entrenados, Señor, y que podamos, Señor, ir y que nuestra boca hable, Señor, pero que tu Espíritu Santo convenza de pecado, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo, Señor, atraiga, Señor, aquellos corazones quebrantados para que vengan en arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos ayudes para que cada martes el enemigo no ponga tropiezos, Señor. La fatiga, el cansancio no nos impida poder estar acá, porque yo estoy seguro, Señor, que el diablo, los enemigos de Dios están, Señor, cada día, Señor, acechando a los creyentes para que estas realidades no las podamos vivir. Pero tú eres más poderoso, Señor, para que podamos esforzarnos, para que podamos estar con ánimos y poder aprender hasta el final, que seamos perseverantes para lo que el Señor quiere hablarnos en este curso. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos de este lugar. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Amén. que Dios les guarde a Que los Dios que les están en el Zoom. bendiga. El próximo martes, si Chau, Dios lo a nuestros permite. hermanos, saludamos los que estamos aquí también en la iglesia, todos los que están ahí en el Zoom. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos estamos viendo el próximo martes. Chau, chau. Yo envío después ahí Buenas noches, pastores. Amén, mi hermana, noches, que Dios les bendiga. pastores. Bendiciones. Amén. Hasta la paz. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos, con todo nuestro cariño para ustedes. Amén, gracias. Saludos, Carolina. ¿Desde dónde está usted, Carolina? ¿Desde Cochabamba? Bueno, que Dios les bendiga a todos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, pastores. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano Rubén, a mi hermana Elizabeth, bendiciones también ahí a todos. A mi hermana Un René, abrazo, bendiciones, mi hermana René. Gracias, pastor. Bendiciones. Muchas gracias.